El silencio en las zonas más remotas de México no es un silencio puro, es un vacío cargado de presencias que se niegan a abandonar los cañones y las tierras calcinadas por el sol. Antes de adentrarnos en esta oscuridad, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, pues lo que estás a punto de escuchar no es solo el resultado de rumores de cantina, sino la voz de aquellos que, tras cruzar la línea de lo prohibido, regresaron con la mirada perdida y el alma fracturada. Hay historias que los hombres prefieren llevarse a la tumba, secretos que se ocultan entre las sombras de las bases clandestinas y los campos de amapola, donde la muerte es una vieja conocida que a veces decide quedarse a vigilar. Imagina un destacamento escondido en la sierra, un lugar donde el aire se vuelve pesado y el frío cala hasta los huesos, a pesar del calor del desierto. Un lugar donde los hombres armados hasta los dientes, curtidos en la batalla y sin miedo a nada ni a nadie, comienzan a palidecer ante un suceso inexplicable que desafía la lógica y la razón. El primer relato que nos convoca es el del hombre conocido como el Centinela de la Colina, un excombatiente que juró haber visto a alguien caminar por el perímetro de una base secreta en las profundidades de Sinaloa, en las noches donde la luna estaba oculta por los nubarrones. Él no estaba solo. Su compañero, un hombre de pocas palabras y mucha experiencia, también lo vio. Una figura alta, desgarbada, conocida como la Sombra, que vestía un uniforme de una época pasada que no pertenecía a ninguna facción conocida. Cuando intentaron darle el alto, la Sombra no respondió, simplemente se detuvo, giró la cabeza en un ángulo imposible y se desvaneció en el aire como si fuera humo. Lo más aterrador de este encuentro no fue la desaparición, sino el hecho de que al día siguiente encontraron huellas de botas militares de una época olvidada, marcadas en el suelo de tierra dura. Huellas que comenzaban en medio de la nada y terminaban abruptamente ante la pared de piedra de la base, sin rastro alguno de dónde procedía aquel visitante. La segunda historia nos lleva a un almacén, una antigua estructura reconvertida en refugio estratégico, un lugar donde los muros de concreto deberían haber mantenido fuera cualquier perturbación, pero donde los ecos de lamentos inexplicables se escuchaban cada vez que la luz de los generadores parpadeaba. Los hombres de guardia reportaban que, en lo más profundo de la noche, las puertas de metal pesado se abrían y cerraban con una cadencia mecánica, como si un fantasma estuviera cumpliendo un turno de vigilancia eterno, revisando cada rincón como si aún estuviera buscando a alguien que dejó de existir hace décadas. Muchos decidieron abandonar el puesto, incapaces de soportar la sensación de estar siendo observados desde el techo, desde las esquinas más oscuras, siempre bajo una mirada gélida que parecía traspasar sus chalecos antibalas para tocarles directamente el corazón. El tercer caso se centra en el misterioso fenómeno de las luces que bailan sobre las copas de los árboles en las zonas de control, pequeñas orbes de un azul eléctrico que parecen seguir a las caravanas de vehículos. No son drones, no son señales de grupos rivales. Son luces que se detienen cuando el motor se apaga y que zumban con una frecuencia que hace sangrar los oídos de quienes se atreven a acercarse. Se dice que estas luces pertenecen a aquellos que murieron sin un entierro digno, almas atrapadas que hoy actúan como jueces, señalando la ubicación de aquellos que han cometido atrocidades, marcando el camino para que el mal que sembraron regrese finalmente a reclamar su deuda. El cuarto relato es quizás el más perturbador por su naturaleza íntima, ocurrido en una cabaña de descanso utilizada por los altos mandos, donde un oficial reportó haber encontrado todas sus pertenencias dispuestas sobre la mesa en una formación geométrica perfecta cada mañana, sin importar cuánto cerrara la puerta con llave. No había señales de intrusión, no había polvo desplazado, solo el silencio absoluto de una casa que parecía respirar. Una noche, el oficial decidió no dormir y se quedó sentado en la penumbra, viendo cómo los objetos comenzaban a deslizarse por sí solos, como si una mano invisible los estuviera ordenando para una ceremonia que solo ellos comprendían.
Una ceremonia de bienvenida para alguien que nunca llegó a irse. Finalmente, llegamos a la historia del fantasma del cartel, el relato que da forma a este miedo colectivo. Una figura que aparece sentada en los asientos traseros de los vehículos de patrulla cuando atraviesan los pasos de montaña más peligrosos. Los conductores sienten un cambio repentino en la temperatura, una bajada drástica que empaña los cristales incluso en pleno verano, y al mirar por el retrovisor distinguen un rostro que ya no tiene facciones claras, solo una máscara de angustia perpetua, un hombre que fue traicionado desde dentro y cuya sed de justicia sobrenatural se ha convertido en una maldición para todos los que recorren esas mismas rutas. Nadie se atreve a mirar directamente al espejo cuando el frío llega, pues saben que si lo hacen, su propia alma podría quedarse atrapada en ese asiento, condenada a vagar por la sierra para siempre, siendo testigo de la violencia sin fin que devora la tierra. Estas historias no son casualidad. Son el reflejo de un ambiente donde la muerte es tan cotidiana que ha terminado por cobrar vida propia, manifestándose en formas que escapan a cualquier explicación científica. ¿Qué es lo que realmente acecha en la oscuridad de esos lugares donde la ley no existe? ¿Son acaso los restos de una conciencia colectiva que busca reclamar lo que le fue arrebatado? ¿O estamos ante presencias que habitaban esas tierras mucho antes de que el primer hombre armado pusiera un pie en ellas? La respuesta quizás yace en el mismo silencio que escuchas ahora. Ese silencio que parece cobrar forma a tu alrededor cuando la casa está en calma y las luces se apagan. Es un recordatorio de que no somos los únicos dueños de esta realidad, y que hay caminos que es mejor no transitar, y puertas que, una vez abiertas por la tragedia, nunca se cierran del todo. El miedo es una herramienta, una señal de alerta que nuestro instinto nos envía cuando nos acercamos a terrenos que no nos pertenecen. La próxima vez que escuches un ruido extraño en la noche, cuando sientas ese frío repentino que no tiene causa lógica, detente un segundo a pensar en lo que hay detrás del velo. Quizá no sea solo el viento o una corriente de aire, sino algo que está esperando pacientemente a ser reconocido. Hemos explorado apenas una superficie de lo que ocurre en las sombras, pero la verdadera oscuridad es mucho más vasta y profunda de lo que cualquier palabra puede describir. Si has sentido escalofríos, si has sentido esa mirada pesada sobre tu nuca, o si alguna vez has presenciado algo que no puedes explicar, no te guardes el secreto, compártelo en los comentarios para que el resto de la comunidad sepa que no están solos en sus experiencias. Deja tu like si esta historia te ha erizado la piel y asegúrate de suscribirte al canal para seguir explorando los rincones más oscuros y prohibidos de nuestro mundo, donde la verdad suele ser mucho más aterradora que cualquier ficción. Recuerda que la noche siempre tiene oídos, y aquí, en este espacio, el terror es nuestra única compañía constante hasta el próximo encuentro, donde volveremos a desafiar a lo desconocido.